Buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar y a tratar de iniciar la clase número 6. En la misma vamos a comenzar, como ya les expliqué en la clase anterior, a profundizar en determinados grupos de contenidos o ejes de contenidos de la educación física en el nivel inicial y en el nivel primario. Sin antes decirles que si bien la estructura formal del sistema educativo está dividida en estos dos niveles, tenemos que asumir que el nivel primario es una continuidad del nivel inicial en muchos aspectos, y ustedes lo van a poder observar en cuanto al contenido que vamos a trabajar hoy en particular, ya que sobre todo el primer ciclo de la educación primaria, este niño que está en el primero, segundo y tercer grado, básicamente es el mismo niño que viene de nivel inicial, obviamente con la implicancia de su desarrollo natural en los aspectos motores, cognitivos, afectivos. Pero el niño de primer grado no tiene demasiada diferencia con el de sala de 5, y a partir de ahí comienza una evolución un poquito más diferenciada. Dentro de los contenidos principales a abordar por la educación física en la escuela y en el jardín también, está el esquema corporal. Podríamos decir que es uno de los contenidos prioritarios, de manera conjunta con la capacidad de relacionarse con el mundo externo, o sea, todo lo que son las nociones espaciales, temporales y objetales, de manera conjunta también con las habilidades motoras y de manera conjunta con el juego motor. Pero en el caso particular de esta clase vamos a tocar el tema del esquema corporal, que básicamente es una construcción de cada individuo. No hay un esquema corporal que se pueda enseñar. Por lo tanto, cada sujeto, cada niño en el nivel inicial o primario tiene que construir su propio esquema corporal. Además es una construcción compleja porque en ella intervienen muchos factores, no solamente los factores constitutivos de nuestro cuerpo. El esquema corporal no termina, el trabajo sobre el esquema corporal no termina solamente en conocer las partes del cuerpo, sus movimientos, diferentes posturas, sino que en él intervienen muchos aspectos externos, culturales, valorativos de la propia corporalidad, cómo nos ven, cómo nos vemos, qué modelos nos imponen desde afuera. Por lo tanto, es una construcción propia de cada individuo y además muy compleja en el sentido de todo lo que está implicado en ella. Podemos decir también que el esquema corporal es el resultado de las propias experiencias del niño, ¿sí? La construcción es el resultado de las propias experiencias en cuanto a cómo cada uno se ve y se percibe, y de manera conjunta con los datos perceptivos de cada sujeto en relación con el mundo exterior. La mayoría de los autores coinciden en que el esquema corporal termina de definirse hasta recién a los 11 o 12 años. De cualquier manera, al ser una construcción, está sujeta a cambios permanentes aún en nuestra etapa adulta, sobre todo por estas cuestiones valorativas externas que nos imponen. Hay 2 o 3 definiciones y acá les tengo que aclarar algo. Nosotros para este contenido en particular, o para este grupo de contenidos en particular, vamos a tomar como referencia el libro Aprendizaje Motor, Maduración y Desarrollo de Susana Sevi, que está en la plataforma, para este y algunos otros más. De cualquier manera, ustedes tienen que sentir la libertad
de poder buscar bibliografía de manera propia, esta es la bibliografía sugerida por la cátedra, lo cual no significa que sea la única, ¿sí? La autora de este libro nos aporta dos definiciones de lo que es el esquema corporal, una que es de Lebouche y otra de Pierre Boyer. La de Lebouche, en realidad entre ellas coinciden bastante. Lebouche dice que es el conocimiento o la intuición global de nuestro cuerpo en estado de reposo o movimiento, y que este conocimiento se logra en relación con los objetos, con el espacio y con el espacio que nos rodea. Boyer no difiere demasiado en lo que dice Lebouche, sino dice que el esquema corporal es la organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación con los datos del mundo exterior. Y estas sensaciones, como se refiere a aquellas que nos proveen información y a partir de las cuales se va a ir conformando el esquema corporal. Coinciden en que es una representación mental, que es el conocimiento del propio cuerpo y que este conocimiento se va a basar en las relaciones que tiene el propio cuerpo con lo externo. Estas sensaciones que participan en la conformación del esquema corporal se pueden dividir en dos formas, o en dos sensaciones principales. Las que nos dan información del propio cuerpo y las que nos dan información del mundo exterior. Las del propio cuerpo tenemos las sensaciones interoceptivas, en las cuales nos proveen información sobre todo de los órganos internos y nos habilitan a conocer el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, sensaciones de hambre, de dolor. Pero siempre están referidas a los órganos internos del cuerpo. Y luego también tenemos dentro de las sensaciones del propio cuerpo las propioceptivas o sinestésicas. ¿Qué información nos dan estas? Nos dan información de las posturas del cuerpo o las posturas que va asumiendo el cuerpo y de los movimientos que se van realizando tanto a nivel global del propio cuerpo o a nivel segmentario. Nos dan información también de las posiciones relativas de un segmento corporal con respecto a otro. Luego tenemos las sensaciones que nos vienen del mundo exterior, que básicamente son las que son percibidas por los sentidos, principalmente por la vista y por el oído. Digamos que vista en los sujetos que tienen todas sus capacidades, que no tienen capacidades disminuidas, la vista aporta el 90% de la información percibida, ¿sí? En un segundo plano está el oído y luego están el resto de las percepciones que vienen del mundo exterior, pero que muchas veces son dejadas de lado, como el olfato, el tacto, ¿sí? Entonces, a partir de toda la organización que hace el sujeto de estas sensaciones, es como se va a poder conformar esta imagen mental o el conocimiento del propio cuerpo. Y no solamente es identificar estas percepciones, sino es aprender a discriminar unas de otras y a partir de ahí poder realizar la construcción individual. Y ya que esto es una construcción individual, uno de los aportes primeros que se pueden realizar en cuanto al esquema corporal dentro del ámbito educativo es que esta imagen o representación mental que tiene cada sujeto de su cuerpo no es algo que se puede enseñar. O sea, yo no le puedo explicar a un niño este es tu esquema corporal. Así es tu esquema corporal. Así sos, básicamente. Porque cuando hablamos de esquema corporal, hablamos de cómo somos. Y de esta manera les quiero explicar que al no ser un contenido que se puede enseñar, tenemos que asumirlo y abordarlo como un proceso de construcción individual
Por lo tanto, los docentes tenemos que aportar o brindar las vivencias necesarias a estos alumnos, sobre todo en la etapa de fuerte desarrollo del esquema corporal, que es el nivel inicial en el primer ciclo, para que lo puedan construir de manera paulatina. Vuelvo a repetirles, no quiero decir al decir no se trate de contenidos a enseñar que no lo tenemos que abordar en la escuela, no, por el contrario. Pero no le podemos decir a nadie cómo es su esquema corporal, sino que le tenemos que permitir las vivencias, obviamente a partir del movimiento, para que cada uno lo pueda construir. También habíamos dicho que en las definiciones se hablaba mucho no solamente de las sensaciones del propio cuerpo, sino de lo que viene del mundo exterior y cómo organizamos nuestro cuerpo en este mundo exterior. Básicamente, cuando hablamos del mundo exterior, hablamos a cómo es el espacio, a cuáles son las cuestiones temporales de tiempo que intervienen en nuestra vida cotidiana y los objetos que nos rodean. Estamos hablando de las nociones espaciales, temporales y objetales, que si bien son partícipe fundamental de la construcción del esquema corporal, en su estudio y abordaje y profundización la vamos a tomar como un grupo aparte de contenidos dentro de lo que denominamos la capacidad perceptiva. Pero indudablemente son necesarias dentro de la construcción del esquema corporal. Dentro de este abordaje que nosotros tenemos que hacer en el nivel inicial y primario sobre el conocimiento del propio cuerpo, podemos aportarle cosas en determinados contenidos, ¿sí? Lo primero que generalmente se trabaja es el conocimiento topográfico del cuerpo. Ese es un grupo de contenidos. Luego, también tenemos que trabajar y aportarle vivencias en cuanto a cuáles son las capacidades de movimiento que tiene cada uno de sus cuerpos, del sujeto. Aportar información también sobre la vivencia y la toma de conciencia de las actitudes corporales, también sobre la relajación y la tensión muscular, y sobre un concepto bastante complejo de trabajar, que es la vivencia y la toma de conciencia de la lateralidad. Ustedes observarán que en la presentación de los contenidos, y dentro de todo este cúmulo de contenidos hay un contenido especial que básicamente se va conformando por todos los anteriores, que es la imagen corporal. Luego vamos a profundizar cada uno de estos. Pero ustedes verán, como les decía recién, que en la presentación de los contenidos habla de vivencia y toma de conciencia. Vivencia en el sentido de que los contenidos que nosotros vamos a abordar sobre el esquema corporal requieren sí o sí de la experiencia vivida de cada sujeto. Nadie se los puede contar, nadie se los puede decir. Son cosas que se tienen que hacer, vivenciar, y a partir de ahí, una vez vivenciadas, se puede pasar a un segundo plano, que es la internalización, la representación mental o la toma de conciencia de cada una de estas informaciones recibidas. Por eso es de suma importancia, como les decía al principio, ya que esto es una construcción individual, la del esquema corporal, el poder abordarlo como un contenido en el que nosotros le permitamos a los alumnos y a las alumnas vivenciar diferentes situaciones motoras, y a partir de la vivencia de esas diferentes situaciones motoras, con resolución de problemas al medio incluido, que pueda cada uno de ellos comenzar de manera paulatina con esta construcción individual, ¿sí? Dentro de los grupos de contenidos, lo primero y lo más fácil que se suele trabajar en el esquema corporal es el conocimiento topográfico del cuerpo. A esto hace referencia, ni más ni menos, a conocer qué partes son las constitutivas del cuerpo y cuál es su ubicación relativa en cuanto a las demás partes. Los contornos, los límites, el tamaño, siempre hablando del propio cuerpo. Básicamente, este es un contenido
o grupo o contenidos